Hermana, Muy buenas, bienvenidas a Es como mi hermana. Te abrazamos, te queremos, te damos besitos, pero en la mejilla. Y te ayudamos a construir la vida que tú quieres, ¿ok? Te aguantamos, te aguantamos ese estrés mientras que tú diseñas cómo salir del hueco y cómo aterrizar en tu lugar feliz. Mi nombre es Raquel y yo soy hoy, Paola. exacto, ella es mi hermana Paola y hoy vamos a estar hablando de cosas muy chulas, ¿ok? Paola se mudó recientemente. ¿Cómo va esa mudanza, Paola? Ya casi terminando. Y mira, tú sabes que eso no sucede muy a menudo, pero estoy shopped out. Tú sabes lo que es Ujú. que yo te diga que estoy cansada de tanto comprar cosas. Y a mí No, me encanta el shopping en sí. eso no me computa. Sí, Raquel le dice el retail therapy. Y sí, exacto, a mí me encanta, pero estoy cansada de tener que esperar paquetes, porque es que, mira, ya esta es la segunda semana que estoy aquí y todos los días está llegando algo, todos los días tengo que hacer el seguimiento de algún paquete y así sucesivamente. Entonces, estoy muy Claro, feliz, nos encanta nuestro departamento, se siente muy tailored, se siente sí, muy acomodado a muchas personalizado, necesidades ¿no? y muchas comodidades. Sí, sí, sí. Qué La guay. verdad es que han hecho un excelente trabajo, pero al mismo tiempo quiero salir. Pero Ok, nos hemos detenido mucho a salir y todo, precisamente porque estamos esperando paquetes. El único día que salimos fue un sábado y fue ok, porque no estábamos esperando paquetes. Entonces, qué pero rico, sí, sí. ya este fin de semana finalmente ya caemos un poquito más en la rutina de socializar. Ujú. ¿Y cómo va ese plan que vas a hacer para Vamos a poder hacer un socializar? tour, vamos a hacer un tour en el mercado central. El sábado nos vamos a encontrar como con 9 personas, entonces va a haber una persona, no sé si es un hombre o una mujer, porque mi esposo fue el que se encargó de organizar esto, pero Ujú, vamos a encontrarnos con esa persona a las 12, 12:30 y ujú. vamos a hacer un tour en el mercado central para probar diferentes tapas y vinos y así sucesivamente. Y tú sabes, Uf. con la esperanza de que haya gente que también se haya mudado y que tal vez hagamos Ujú. amistades y así, porque socializar es súper importante. La gente piensa que no lo es y me da risa porque uno ve mucho en GIFs y en memes comentarios como de que, ay, lo único que quiero es estar en mi casa y no salir. Y eso es muy importante, aprender a estar con uno mismo, pero no se Claro. dan cuenta de lo saludable que es para tu cognición y lo anti-aging, lo antiedad que es el salir y socializar y el tener una comunidad. Entonces, para mí es muy importante que acabamos de llegar acá y necesitamos tener una comunidad. Claro, yo realmente siento que es siempre guay tener gente con quien quedar, con quien salir, especialmente cuando estás en pareja y estás casado, o en este caso pues casada, tener gente fuera que no sea nada más tu pareja, ¿entiendes? O sea, es muy Sí. importante porque, ajá, uno se lleva súper bien con su pareja, todo fabuloso, somos, sabes, los mejores amigos y tal, pero es importante pues dar ese espacio y tener otras perspectivas, porque si no la cosa como que se aburre, ¿no? También se vuelve un poco aburrido. Ujú. A Sí. mí me pasó también que yo tuve un largo tiempo de mi vida en el que estaba pues como muy, eh, o sea, mis niveles de socialización no eran estables, ¿sabes? No era una cosa Mm, habitual, normal, sino que a veces cuando pasaba era muy, muy raro que yo tuviera sí, el tiempo o el dinero o gente con sí. quien salir, ¿no? O gente que me cayera bien. Gente con Ya, quien me la pasara claro. bien. Ujú. Necesitas que te Entonces, caiga bien mínimo. claro, entonces, cuando salía era como que, guau, o sea, aquí vamos a acabar con todo, tal, o sea, era un desbalance total. Y eso Sí. también me llevó, pues, a lo contrario, a decir en plan de, ¿sabes qué? No quiero salir, no quiero hacer nada, no quiero, ¿sabes? Yo me caigo demasiado bien, no quiero ver a nadie, no quiero conocer a nadie. Y es como que, ¿sabes? Los dos extremos, ¿no? Y al Sí, final, pues, el balance yo lo encontraba más o menos cuando digo el tipo de persona con la que quiero pasar tiempo, ¿sabes? Entonces, pienso que ser selectivo es súper importante porque hay gente que te sí, hace mucho bien y hay gente que te hace, ¿sabes? Como que sí, no a lo mejor no es culpa de ellos y tal, o no, en realidad no es culpa de nadie, no se trata de encontrar culpas, pero hay gente, y nosotros mismos podemos ser esas personas también, ¿sabes? sí, 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 claro. Que cansamos a los demás, que les quitamos esa Sí, energía. Y justamente el tema de hoy va de eso, vamos a hablar de la gente que son tus dementores. Hoy queremos, este episodio es muy chulo porque em, se nos ocurrió la idea, bueno, se le ocurrió a Paula también por nuestra hermana Rose, nuestra hermana mayor, porque ella es muy fan de shout Harry out. Potter. Exacto, el shout out. Porque ella es súper fan de Harry Potter, así, die hard. Este,
Y la verdad es que ella también es una persona que es, como dicen acá, es una persona vitamina, ¿no? ¿Sabes? Ella es una persona Sí, súper alegre, súper positiva, hasta cuando está de mal humor, simplemente pues ella se retira y ya está, lo cual no sí, necesariamente es algo necesario, realmente uno puede sí, compartir sus penurias con los demás. sí. Pero sí, y creo que ustedes estaban hablando de eso en el grupo, ¿no? Estaban hablando un poco de las amistades y tal. Sí, era lo que le estaba, lo mismo que te mencioné ahorita, era lo que le estaba mencionando a ella, porque ella trabaja de manera remota, entonces ella no sale tanto, está casada con su mejor amigo y lo ama, y se me hace que excelente que tengan una relación tan bonita así, pero al mismo tiempo yo le digo, oye, pero es importante que salgas y que socialices. Y por lo Claro, mismo, por lo que te digo, ¿no? Cognitivamente es sumamente bueno, porque ayuda con esta adaptación del ser humano. El ser humano sigue tratando de ir muchas veces en contra de su propia naturaleza adaptativa, claro, y quieren quedarse en un solo lugar y quieren una rutina que no los mueva de ahí, así sucesivamente, y luego se desesperan cuando hay algo diferente. Y digo, claro que te desespera, porque es que esa no es la manera en la que el ser humano naturalmente debería de comportarse. Claro, claro. tú estás tratando de seguir una tendencia, estás tratando de hacerle caso a los memes o lo que socialmente la gente te dice que es lo que cree que tú deberías estar queriendo, pero la verdad es que Claro, así no es el ser humano. Por eso es que yo decía claro, en el otro episodio que yo trato de tomar decisiones no en lo que se me hace más fácil, porque sé que si hago cosas que no son necesariamente fáciles para mí y son un reto, pero inevitablemente termino tacleándolo, me siento muchísimo claro. mejor, eh, me siento como más capaz, Sí, más más fuerte, lograda. y cualquier exacto, y cualquier cosa que Ujú. se me enfrente se me hace más fácil de taclearlo porque, ay, por favor, si pude con estas otras chorrocientas cosas, ¿cómo no voy a poder con Claro. esta? Claro, exacto. Sí, y la verdad es eso, ¿sabes? Es importante que uno tenga esas cosas en cuenta, Sí. incluyendo la intuición, ¿no? O sea, esa sensación que tú sabes dónde es y dónde no Sí, es. A veces una sí, como que intenta forzarse para encajar en círculos porque, por el motivo que sea, ¿sabes? Porque piensas que es necesario, porque piensas que te estás haciendo un bien, o es sí, una buena idea expandir tu círculo, como dicen algunas personas y tal, que sí es bueno expandir tu círculo. Lo que pasa es que sí, claro. del querer al forzar, ¿sabes? Del ser productiva a forzarte a estar en un sitio que a lo mejor, o estar con gente que a lo mejor no te, no te hacen sentir lo mejor del mundo una vez que termina la interacción. La cosa también está en que, ¿por qué dejamos dejamos, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué Ujú, dejamos que estas personas, nos hagan sentir así? O sea, ¿tú sientes mm. que es algo que nosotros como que permitimos que estas personas, sabes, nos chupen el alma como en Harry Potter? ¿Tú cómo lo ves? Em, Porque no sabemos poner límites. Los límites son muy importantes. Requiere disciplina saber decir que no. Ujú, Y mucha gente no tiene esa disciplina, no porque no sean capaces, todos somos capaces de lo mismo. claro, El detalle es que no lo practican o que no han tratado de tal vez sentarse y darse cuenta de, ok, de qué manera puedo poner límites que se sienta bien, de acuerdo a mi personalidad, que se ajuste a mi personalidad y que me cueste menos, ¿no? Porque a claro. veces vemos algo, y esto es muy común, ¿no? Todos podemos encontrar momentos en los que nos acordamos que escuchábamos o vimos algo que dijo alguien y les decimos, wow, no puedo creer que lo hiciste de esa manera, yo jamás podría. Está Ujú, bien, está bien. Tú jamás podrías hacerlo de esta manera, pero tú bien pudieses hacerlo de otra manera si le buscas. El que quiere claro, puede, el que busca claro, encuentra, ¿no? claro, y no se lo inventa. Entonces, exacto. Entonces, si tienes la capacidad de buscar estrategias, hoy en día que hay tantas opciones, mija, solamente agarras el Google y dices, chécate, chécate, estrategias para poner límites cuando una persona que está hablando te está chupando el alma. Y Claro. ahí te van a salir estrategias y puedes decir, bueno, déjame la leo, déjame lo intento, déjame lo practico. Y de repente Ujú, te das cuenta que, ay, mira, aquí hay uno que parece que como que sí se me hace fácil, déjame lo empiezo a practicar, ¿no? Pero claro. es por la falta de límites y por la falta de disciplina al momento de decir que no, porque esa es otra cosa, hermano. Cuando a mí me pasó en un principio, cuando yo empecé a practicar el poner límites, Ujú, me acuerdo que las primeras veces que yo decía que no a algo, yo me sentía tan mal, yo me sentía que me había arrastrado por los moños, por el barro, me sentía claro. toda esa rapastrosa, toda inmunda, así de que, lo dije, Te fue sentías mala horrible, ¿cómo se estará persona, sintiendo? ¿no?
Sí, Sí, exacto, pero no me había dado cuenta que en realidad era por un bien y después de que pasaba la cosa, después de que yo había dicho que no y toda la cosa, las aguas no se calmaron porque nunca estuvieron alborotadas, nunca estuvieron revueltas. A final de claro, cuentas, a la gente no le importaba tanto como yo pensaba que les iba a importar. Y después me di claro. cuenta que aquellos a los que les importaba más, cuando yo decía que no, papito, ese es su problema, porque a final de Ujú, cuentas me tengo que cuidar yo. Claramente usted no claro. me va a cuidar a mí, Claro. Sí, ¿sabes? esa sensación yo la he sentido también, em, de sentirme culpable, de sentirme responsable, de Ujú. sentir que me quiero como que consciente o inconscientemente hacer cargo de los problemas de los demás, porque a lo mejor yo Sí, siento que los puedo ayudar o sí, tengo la capacidad de resolverlos y ellos no, que también es algo increíblemente narcisista, que es como que, hermana, o sí, sea, sí, entonces, sí, es una cosa que con la que yo he luchado entre el sentirme mal y el sentir esta persona no puede hacerlo, por lo tanto yo me tengo que ser responsable porque si yo quiero a claro, esta persona es mi familiar o mi pareja o lo que sea, sí, o mi amiga o mi amigo, ¿sabes? Me pongo esa carga encima de claro. forma inconsciente, ¿no? Yo pensaba que yo no tenía ese complejo de salvadora porque yo me creía súper independiente, pero luego cuando uno hace introspección, uno mira momentos en su vida en los que dije, pero porque yo le estaba resolviendo la existencia a esta persona. Es que Primero eres porque hay mujer. claro, ya, pero también ha pasado en ocasiones que gente ni siquiera me lo ha pedido, ¿sabes? O sea, amigos que me aman, me quieren y me adoran, que yo amo y quiero y adoro, que yo lo he hecho sin necesidad de que, sin que ellos me lo pidieran, ¿sabes? Hasta me ha pasado a veces contigo y tú misma me has dicho en plan de, no te estoy pidiendo consejo, ¿sabes? Me acuerdo una vez que lo dijiste y me pareció tan guay, una cosa que por un momento, mi primera reacción fue en plan de, ¿y tú de qué? ¿Y tú de qué coño vas? Este, carajita del coño. Pero luego dije en plan de, oye, sí, la verdad es que está guay, ¿eh? Y me sentí como liberada porque en ese momento no me acuerdo ni qué estabas hablando, pero era algo que en el momento Yo me dio tampoco. la razón de preocuparme por ti, ¿sabes? No me acuerdo qué Sí. era, pero me preocupé por ti y te di un consejo no solicitado, ¿sabes? Y tú misma me dijiste en plan de, ¿cuándo te pregunté? ¿Quién? ¿Quién te preguntó? Exacto. ¿Quién te dijo? Entonces, claro, y yo al principio, ¿sabes? Y me pareció muy interesante eso y fue algo que luego empecé a aplicar también en mi vida, como que, ¿sabes? Y lo empecé a aplicar justamente con ustedes porque ustedes son como que, nosotros somos para nosotras como que nuestro espacio seguro, ¿sabes? O sea, entre Sí, los tres sí, somos nuestro espacio seguro y nos amamos y nos adoramos y no nos juzgamos nunca, sí, simplemente lo único que a lo mejor podría salir en esa comunicación es un poco de, oye, cuidadito con esto, o a lo mejor no se has pensado en esto o lo otro, ¿sabes? Pero ya no es sí. esa inmadurez ¿sabes? De venir a meter tu cuchara en el asado de los demás sin que te lo pidan, ¿sabes? Porque si no, Sí, luego no te cuentan nada tampoco, ¿sabes? Entonces sí, esa y es que es esa parte es súper importante, sí, porque el rollo es que muchas veces la gente, a pesar de que lo hace con toda la buena intención, no se dan cuenta que te están diciendo las cosas según el punto de vista de ellos y cómo ellos harían las vainas. Y y te lo yo están no diciendo necesariamente. desde el miedo muchas veces, y eso no ayuda. Sí, Ujú, exacto, pero es que es lo que te digo, lo están diciendo desde cómo lo harían ellos, ya sea que lo ujú, hagan desde el miedo, ya sea que lo hagan desde donde lo hagan, pero el punto es que yo no soy ellos y claro, ya a mí me ha pasado suficientes veces en esta vida que le he escuchado los consejos a otras personas, voy y lo hago y me doy en la jeta porque me doy cuenta, bueno, es que primero fue forzado porque no es como yo lo haría, no se claro, sintió natural. Entonces me di claro. cuenta que a medida que yo me escuchaba a mí misma, lo que mi cuerpo me decía, lo que mi mente me pedía, y actuaba de acuerdo a escucharme a mí misma, veía que las cosas salían mejor. A veces Sí, podían tardar más tiempo, pero finalmente no me drenaba tanto de energía porque me salía natural. Estaba ujú, buscando de lo que a Paola le quedaba mejor, ¿no? claro. Entonces, una contrahistoria, ¿no? Porque tú estás hablando de la primera vez que te dije eso y que para ti se sintió Ujú, bien. Bueno, ujú, hace años, cuando lo del COVID, yo me estaba ujú, quedando, yo estaba viviendo con mi hermana, con Rose, eh, ujú, y por unos meses, porque yo me había quedado sin trabajo, y me había quedado sin casa, yo estaba viviendo, yo estaba durmiendo en un sofá en la sala de ella, bueno, en un colchón inflable en la sala de ella. Pero wow, entre eso, pues chismeábamos mucho, hablábamos mucho y hacíamos venting. Y el esposo de mi hermana, él muchas veces estaba presente para el chisme, ¿no? Entonces está sí, súper bien, a mí me cae súper bien él y toda la cosa. Pero una vez yo sí, estaba haciendo venting, ujú, estaba simplemente desahogándome cuáles son las cosas que a mí me estaban molestando, que me estaban estresando en ese momento. Y de repente la agarra y me dice, bueno, mira, ¿quieres consejo? Y yo, no.
Y el bicho se molestó. Él dijo, él como que, ok, bueno. Y se fue. Y se metió en la habitación y cerró la puerta y yo, ¿se molestó? Bueno, pero él me preguntó que si yo quería consejo. Y yo, Me pasó lo exacto. mismo con él. Sí, Y fue un es, momento, mira, de verdad, fue un momento muy loco, ¿sabes? No, mira, si me pongo a explicarlo todo, nos vamos a coger, ¿sabes? 3 días para explicarlo, ¿no? Pero fue un momento muy tenso, muy, 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 muy tenso, en el que Rosemary me estaba salvando el culo a mí de la situación, ujú, ¿sabes? De violencia doméstica que yo estaba y tal. Em, Me estaba salvando el culo a mí, ¿sabes? Yo estaba como que arrinconada, ¿sabes? Con el moco ¿sabes? Y la sí, hermana del moco y tal, y yo estaba en una situación horrible y ella me estaba como que sí, salvando el culo y estábamos en videollamada y tal, no sé qué. Yo estaba en un pleno ataque de pánico, tal. Rose me estaba ayudando, ¿sabes? A mediar la situación y de repente me acuerdo que se mete y dice una cosa que no tiene nada que ver. Obviamente la intención de él era ayudar, ¿no? era buena, Obvio, claro, clarísimo. Él lo que quería era resolver el asunto, porque obviamente, pues, mi hermana no lo estaba pasando bien. Él es una persona que claramente ama y adora a mi hermana, ¿sabes? Y la quiere claro. proteger y la quiere cuidar. Y eso todo súper bonito, ¿no? Y yo no lo conozco en persona, yo no lo conozco, yo he interactuado muy poco con él y la verdad es que lamento mucho que haya sido esa la interacción, pero de verdad salió con un comentario y yo en plan de cállate, no, cállate la boca, ¿sabes? Y fue así como que súper, y claro, él se enfadó un montón, ¿sabes? Porque claro, o sea, yo también, casi que la Bueno, primera interacción que tenemos y lo estoy mandando a un callarse la boca. placer, cállate. Ya, es que de verdad la situación era muy, 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 ¿sabes? Claro. Y te lo Fuerte, ¿no? creo. Y te lo Claro, porque yo no creo. soy una persona que Exacto. mande callar a la gente así, ¿no? O sea, yo puedo ser un poco borde, pero más de una forma inocente o de una forma como que estoy bromeando y a veces cae mal, ¿no? Claro, claro. Pero nada, ese momento fue loquísimo, pero sí, él es una muy buena persona, según todo lo que yo sé, no lo conozco, pero no, ¿sabes? Es una Lo muy que buena sé persona, es una buena persona y cae muy bien y toda la cosa, sí, ¿no? sí, sí, Obviamente, sí. bueno, a ver, esto, todo lo que estamos contando no es nada fuera de lo normal en el sentido de que no importa que también te caiga alguien, siempre van a haber momentos en los que no están de acuerdo, ¿no? O sea, Claro, de vez en claro, cuando va a haber, entre nosotras hay, y así claro, sucesivamente. Esto claro. resulta una anécdota nada más, ¿no? Sí, Pero sí, al sí, final sí, sí, da así mucha risa porque el bicho se un ofendió. momento, sí, Bueno, un punto porque yo álgido. no, sí, pero es que socialmente, ¿sabes que cuando alguien te dice, ¿quieres un consejo? Están esperando que así sea que te muerdas la lengua, que te pellizques la nalga, lo que sea, aprieta, pero "Ujú". Yo no, Ujú. la verdad no quiero escucharlo. No, no, yo estoy Claro, haciendo venting, yo estoy aquí desahogándome. Eso es todo. Yo lo que quiero, mi hermana, Rose, ella estaba sentada en el sofá. Ujú, ujú, ujú. claro, Mientras yo iba, ¿no? claro. De repente llegó él y yo, no, 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 fíjate que no va a ser, no. Pero no significa que no le haga consejos en algún otro momento, solo que ahí claro, digo, claro, por venting es muy supuesto. específico. Claro, y uno tiene y uno tiene el derecho a escoger, Paola, ¿sabes? Y uno tiene el Sí. derecho a escoger, volviendo al momento en el que la primera vez que tú me dijiste eso de que no te diera consejo, mi primera reacción fue enfadarme, claro que sí, pero logré de esa forma, de una forma natural, logré autorregularme, volver a mirar esa reacción y decir, pues sí, es que tiene razón, claro, ¿sabes? Yo no soy su madre. O sea, ella sabe lo que está haciendo, ella tiene, no sé ni qué edad tenías tú, 20 y pico de años tenías, o sea, todavía estabas en los 20. Y me acuerdo que era como que, claro, yo no soy tu madre, yo soy tu hermana, ¿sabes? No me estás pidiendo Ujú, consejo. Tienes todo el derecho del mundo de simplemente contarnos lo que nos quieras contar y no necesariamente recibir feedback, ¿sabes? Porque sí, esa es la relación que tenemos. Y esa es una relación que está muy bien, ¿sabes? De verdad que sí. está genial, yo la siento muy sana. Entonces, eh, em, eh, siento que me ayudó a entender esa diferencia entre ser buena o ser, eso, como que, sí, ser buena, ser maja, ¿no? Y Ujú, estar siempre disponible, ¿no? sí, A las cosas de los demás. Como que si te dicen en plan de, exacto, darte ideas, darte comentarios o intentar resolverte la vida o decirte lo que tienes que hacer es esto, o a cada rato, me acuerdo que yo también lo estaba pasando súper mal y mi papá a cada rato me escribía cuando escribíamos y tal y hablábamos, él me decía en plan de, sabes que tienes aquí tu casa, sabes que te puedes regresar cuando quieras y tal. Él siempre me decía sí, eso y todo súper lindo, pero es que yo lo que le intentaba explicar a él era que yo no podía pensar en eso porque yo no tenía sí, posibilidades de devolverme a Venezuela, ¿sabes? claro. Y no solo no tenía posibilidades, sino que no quería.
regresarme a Venezuela, ¿sabes? claro, De claro, ninguna manera, ¿sabes? No, para nada. Y yo es una cosa que yo se lo claro. expliqué, yo le dije, entiendo lo que me quieres decir y te lo agradezco muchísimo, pero necesito que entiendas que yo necesito vivir en mi realidad, ¿entiendes? Mi realidad es esta, yo tengo que lidiar con este problema, ¿ok? Soy Sí, una persona que tiene tal edad y lo que necesito es un sí, apoyo de adulto a adulto, ¿sabes? No una ruta de sí, escape. Y se lo expliqué más o menos así. Y tampoco le sentó muy bien, pero bueno, luego se entendió y tal. claro, Pero es claro. que, ¿sabes? O sea, uno tiene que a veces poner un límite porque yo siento que ya yo estaba en una situación fuerte, ¿sabes? Y encima él me estaba Sí, metiendo ese miedo, o esa ansiedad, o ese en plan de sal corriendo, sal sí, corriendo, sal corriendo, ¿sabes? En plan de, ¿y yo sí, con qué salgo corriendo? ¿Cómo? sí. ¿Sabes? Entonces, Ofréceme la opción, pero ofréceme la solución de la opción, o sea, mándame la plata. eh, ¿sabes? ¿Tú tienes dinero para llevarme para allá? Yo no tengo dinero para irme para allá, ¿sabes? O sea, Exacto, no tengo exacto. ni el pasaporte Claro, vigente, ¿sabes? En plan de, claro, porque y estás en una situación en la que te sientes o te ves falta de herramientas para poder tomar ciertas opciones y te vienen con estas opciones y suenan más bien imposibles porque dices, a ver, claro, estoy raspando la olla, estoy buscando claro, la manera de encontrar con qué, con lo que tengo, con no mucho, lo poquito claro. que tengo, y cuando me ofreces otra opción, más bien me hace pensar en, bueno, ahora también necesito para esa opción. Sí, 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 Y no claro, de solo acuerdo. eso, sino que es un momento que es la primera vez que me pasaba una cosa así en la vida, era un Claro, asunto súper grande, ¿sabes? Y era como que yo necesitaba ser una adulta y lidiar con mi situación, ¿sabes? Y lo que necesitaba era, ¿sabes? Simplemente pues o desahogarme o tener como que cierto apoyo de una figura de autoridad, ¿sabes? Como es tu padre, ¿no? sí, Em, pero mira, es que nuestros padres son gente y ya está, ¿sabes? También son sí, seres humanos, o sea, uno a veces tiene sí, esa idea subconsciente de que, wow, mi padre, que lo sabe todo. sí, Pero es que son gente y ya está, ¿sabes? Son seres humanos, no siempre saben reaccionar de la mejor forma y está bien. Para eso claro, existe la comunicación, el perdón, la madurez, claro. ¿sabes? Todas estas Ellos cosas. también están haciendo lo que pueden con lo que tienen, sí. Por supuesto, Pero lo mismo que hacemos en base a nosotros eso que también. tú estás diciendo, por eso es que es importante que una tenga bien in tune, bien No, afinado el radar de uno para saber mm, detectar las señales, no las de otros, porque no, nadie sabe leer la mente. Y ni no, que claro. sepas de psicología. La verdad es que la psicología es una ciencia inexacta porque hay Sí, muchas variables que hacen que las cosas cambien, ¿no? claro. Pero cuando yo Y digo si el no radar, tienes me refiero al radar toda la tuyo. información, imposible. Exacto. Me refiero a que tú te conozcas a ti y que sepas detectar las señales físicas de cuando alguna conversación o alguien te está quitando la energía, ¿no? Totalmente. Mira, con el trabajo que yo tengo y que tengo que lidiar con tantas personas que han sufrido abuso, lamentablemente, he tenido que enfocarme también muchísimo, no solamente en el cliente, sino también en los chicos que entrevistan al cliente, Claro, porque este tipo de interacciones, de conversaciones, que solamente son historias de abuso, pues claro que te van a terminar afectando si tú no tienes la inteligencia emocional para lidiar con las cosas. Y la inteligencia claro. emocional parte de uno el conocerse a uno mismo. Y una de Sí, las cosas que yo siempre le estoy mencionando a los chicos es escúchate. Si tú me empiezas a decir cosas como que necesito un día de salud mental porque estoy teniendo muchas pesadillas relacionadas con las historias que me cuentan o claro, estoy teniendo dolores de cabeza justo antes de hablar con alguien o dolor de estómago o me dan náuseas y así sucesivamente. A ver, tu cuerpo te está diciendo que te regules antes de hacer lo que vas a hacer. Te está claro. diciendo esto te va a cansar. Claro, estamos hablando de una situación muy diferente porque tú y yo estamos hablando de la vida de nosotras y Sí, cuando hay personas o ciertos temas que uno le drena y luego también cuando es el trabajo de uno y es para lo que te pagan, pues por supuesto que más es la obligación y más urgente todavía es claro, que te sepas conocer para que te regules y que no te hagas daño, ¿no? Que claro, sepas entrar al trabajo y salir del trabajo y estar bien, ¿no? Entonces, claro, es mucho más urgente la situación, pero es que la gente claro. no se da cuenta que la vida personal de uno también es importante. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Mi Ajá. esposo, yo lo amo, él es mi mejor amigo, y una de las cosas que él tiene, que yo digo, mira, no puede ser que uno no pueda andar escupiendo para arriba porque es que le cae uno en la cara. Yo detesto la política completamente. Para mí, Ay, Dios. yo confío en un político, como dicen en inglés, I trust him as far as I can throw him. Yo de verdad Okey. no confío en los políticos. Para mí, no voy a entrar en ese tema, el punto es que no me gusta. En castellano Casualmente, decimos en ajá, castellano lo decimos, yo me fío de los políticos lo que yo te diga, y luego no dices exacto, nada. Entonces, exacto.
Exactamente. Yo de esos bichos no me fío para nada. Pero todas estas, resulta que Paola se viene a casar con alguien que se graduó en ciencias políticas. Alguien para quien la política y los hechos políticos son su pasión. A mí me Ujú, drenan de sobremanera y muy rápido la energía, y a él más sí, bien le da energía. Es como si se estuviese cargando la batería por de tener la las vida. noticias abiertas todo el tiempo. Y yo digo, no sé cómo carajo ese hombre lo hace. De verdad, no sé, a mí ya me estuviese sacando la nariz. Yo digo, ya llévenme a un psiquiatra o algo Claro. así. Pero muchas veces sucede, también uno tiene que mantenerse un tanto conectado a los sucesos que están pasando alrededor de uno y que a uno le afectan. Ah, Gracias a Dios, yo tengo la facilidad de que yo a él le digo, hemos llegado a tener herramientas, a construir herramientas para que nos podamos comunicar. ujú. Y cuando él está viendo las noticias y menciona algo o empieza a hablar de eso y yo no estoy dispuesta en ese momento a escucharlo, yo le digo, ahorita no puedo, Bien, no estoy mentalmente preparada para escuchar nada de esto. Pero sí. es porque siento cosas como cuando él se pone a hablar de política y no lo detengo, que eso era antes al inicio de la relación, yo empezaba a sentir nudos en el estómago y en mi caso yo tengo una hernia hiatal justo en la boca del estómago y la Sí, es siento, empiezo a sentir verdad. súper apretada cuando yo me estreso, entonces me Claro. pasaba cuando yo no escuchaba o me ponía a bostezar o de repente me ponía a bostezar pero no lo podía controlar, entonces ustedes han visto a la gente cuando trata de bostezar pero lo tratan de disimular, que empiezas a hacer Ujú. Sí. así era yo cada rato, yo tratando de taparme la cara. Ajá, y estaba bostezando. O Sí. simplemente, chama, yo desvariaba. Yo agarraba y se me ponía los ojos vidriosos de, te estoy escuchando y de repente hacía así. O sea, ya yo Sí, me sí, fui, ya sí, yo no estoy te ahí. Pero esas son te señales. disociabas a la situación que sí, Exacto, pero esas son me señales de pasaba. que tu cuerpo te está diciendo en estos momentos tú no estás lista para escuchando esta vaina. Para Entonces nada, yo sí. tuve que encontrar herramientas con mi esposo porque yo no quiero que él se sienta mal. Y él se empezaba a sentir como que, bueno, no me quieres escuchar, te estoy aburriendo, siento que te está molestando mi voz. Y a mí me rompía el corazón porque yo decía, es que eso no es lo que yo Oh, quiero, no. Sí, no, no es claro, eso. O sea, yo te amo y te quiero escuchar, pero a veces no estoy emocionalmente en ese lugar para hablar de eso en específico. sí, ¿Sabes? Entonces, entiendo. es importante saber identificar cuáles son esas señales que tu cuerpo te dice, ¿no? Ahora, Ujú. esas son las señales que mi cuerpo me daba, pero ¿qué señales te da a ti tu cuerpo cuando estás en una conversación o en una situación con alguien que te está drenando la energía? Me disocio con muchísima facilidad. De hecho, es una cosa que me ha pasado situaciones bastante vergonzosas ahora que lo pienso. Me he quedado dormida en una clase enfrente de el profesor porque yo estaba muy agobiada, muy cansada porque tenía como 3 Claro, trabajos y ya yo me sabía todo de esa asignatura. Entonces, de nuevo, no es por ofender al profesor ni nada, yo no quiero, ¿sabes? Él sabe claro. quién es. Y literalmente me quedé, o sea, puse así, ¿sabes? Y estaba intentando fingir que le estaba prestando atención. Fue así y fue dormirme. Literalmente dormirme. O sea, la disociación me dio tan duro que me dormí, ¿sabes? Y luego, obviamente, pues toda la clase, bueno, la clase éramos como 10 personas, porque sabes que cuando ya entras en la especialidad, pues hay mucha menos gente. Entonces éramos Sí. como 10 personas en la clase, tal, y todos guau, 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 riéndose, ¿sabes? Partiéndose las cajas, porque Raquel se Ah, quedó dormida en la clase. Entonces, manita. sí, sí, sí. En plan, otra cosa que me ha pasado también ha sido literalmente tener que levantarme e irme, o sea, no poder aguantar más la conversación porque es que ya Mm, no aguanto más a esta persona. En situaciones en las que no me he podido ir, literalmente disociar tan duro que me cambia la perspectiva de la visión, ¿sabes? Como cuando mm. em, me acuerdo que mis padres a veces me daban unas regañinas tan largas, tía, pero tan largas, ¿sabes? No es a O veces, sea, hermana. Es era, siempre, era cada vez que les dábamos eran chance. larguísimas y yo era como que yo quiero escuchar, quiero entender tu mensaje, pero me estás matando, de verdad, me estás matando porque lo tuyo es cíclico, cíclico, pim, pam, y porque hiciste esto, porque tú, qué tal, y pim, y pam, y es como que, hermano, ya no puedo, por favor, ve al punto, ¿sabes? Y yo intentaba, te lo juro, o sea, yo era como, me sentía como una lombriz a la que le echas sal, ¿sabes? ¿sabes? Y era como que ya no puedo más y mi cerebro, o sea, yo no podía hacer gestos, obviamente, no podíamos hacer gestos en plan de,
No, Para no, no, liberar un no, poco de tensión, porque nos iban a partir la porque se jeta, hacía ¿no? exacto. Nos No, iban a no, deja partir la tú. No, no, deja tú vas a partir la jeta, porque mi mamá me da risa cada vez que nos quería disciplinar y que nos pegaba, nos hacía. No, Y no, uno, mi mamá ok, me bueno, está agarraba bien, pero. y me hacía así tú en la boca. Y yo, ¡Ajá! no, la Exacto. Pero lo que señora, digo es que ni la siquiera era con señora fuerza, era esta. como que. Sí, 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 lo O sea, hacía, no, obviamente ella no no lo lo hacía quería con hacer, fuerza, pero. claro, pero lo hacía de una manera, ¿sabes? Que yo en plan de, Sí. Pero deja de tú eso, deja tú eso. El problema no era ese, hermana. El ¿qué? problema es que si hacías algún gesto, deja tú que me toque, porque y ya, ok, whatever. Es que se hacía triple el regaño. Es que, pero espérate, pudo haber durado Le una hora si damos, tú te hubieses aguantado, pero ahora iba a durar tres. sí, va a extender tres capítulos más, sí. Ajá. Yo Ya creo que eso le dimos dolía más. contenido, sí, le dimos contenido. Sí, sí, y me Mamá, acuerdo te que era amamos. eso, sí, sí, mamá, papá, los amamos mucho, los queremos, son los mejores, de verdad. Em, Mira Pero que sus vimos ahora. regañizas siempre han sido sumamente largas, de verdad que Guau, honestamente ya. era, De verdad. ¿sabes? La regañina era el castigo, la Sí. regañina era el Uno castigo realmente. empezaba, mira, mamá, es que uno empezaba sintiéndose mal y diciendo, no, tienes toda la razón, te escuchaba, Claro, claro, y después, como a los 15 minutos, uno ya perdía el hilo de la historia. Y ya uno decía, claro. ¿por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que hice? No Ya te cabe era. más vergüenza en el cuerpo, ¿sabes? Ya pierdes el hilo de la realidad, ¿sabes? O sea, no te cabe más capacidad de arrepentimiento en tu alma, ¿sabes? O sea, literalmente a cierta edad no tienes más capacidad y pues como que no entra más, ¿sabes? Ellos eran adultos y ellos les entraba más, por eso te daban todo el extra, ¿sabes? Y no hay en plan de que ya se llenó, ya no tengo más. Yo Ajá. honestamente no sé dónde encontrar para que yo no tanto. Mira, Ay, te qué lo veces juro, se larga la regañiza. pero, Y o discúlpame, pero sea, nosotros éramos unas nerds bien portadas, claro, o honestamente. sea, por favor, seríamos todas Ay, empollonas y Dios nos mío. portábamos todo bien y hacíamos todas en plan Sí, súper sobreprotegidas ahí y tal. De verdad no hacíamos nada, sí. tío, o sea, éramos demasiado buenas niñas, ¿ok? Sí, Demasiado pero a buenas ver, niñas. volviendo al tema, Pero ajá, ajá, ajá. impacto, porque hemos estado hablando bastante de cuáles son los elementos de cómo nos sentíamos cuando nos estaba entrenando la energía, pero ahora yo quiero hablar del impacto, porque a todas estas cuando te drenan la energía, tú dijiste algo muy importante hace un ratico, y es que dijiste que habían llegado momentos en los que tú simplemente te parabas y te ibas, ya tú no podías aguantar más la conversación, o escuchar, o pretender que estabas escuchando lo que los demás estaban diciendo, ¿no? Ajá, Eso, ajá. eso es un, esa es una manera red flag para mí es una manera muy dramática y no me gusta utilizar esa palabra porque no es como que no estoy validando el hecho de que te sentías tan frustrada como Claro, para claro. pararte e irte, sino Sí, sí, que o sea, eso es como un último recurso de tu cuerpo antes de que vayas a explotar. a lo Entonces mejor ahí quieres es decir cuando. extremo, algo un poco, Ajá, algo muy extremo, extremo, ok. gracias, gracias, extremo. Sí, 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 está mucho mejor esa palabra. Es que es una manera mucho más extremista de hacer las cosas, pero ese es, de nuevo, el último recurso Totalmente. que tu cuerpo te está diciendo antes de que pierdas las metras completamente y que la cosa se ponga Claro, peor. Entonces, claro. ¿qué es lo que no queremos? Llegar ahí. En mi caso, me causaba muchísima ansiedad o cuando yo estaba hablando con personas que me estaban drenando la energía, luego yo pasaba el resto del día con ansiedad preocupada o se me hacía muy difícil sacarme de la cabeza el tema del que habíamos estado conversando. Hasta Claro. soñaba con eso. Entonces, sí, Guau, sí, claro, es que al final de cuentas así es como uno se enferma. El claro. estrés es el causante número uno de enfermedades que uno tiene en el cuerpo y así sucesivamente. Entonces, Ujú, una de las cosas que uno tiene que aprender es cómo me cuido para evitar que sí, ese estrés llegue a mi cuerpo. Para llegar a tal nivel de estrés hay que saberlo regular, ¿no? sí, Porque lo que creemos es son personas a las que amamos. A veces son personas a las que, whatever, te puedes parar, irte, decirle bye bye y no verlo más nunca, está bien. Pero luego hay claro, personas a las que uno ama, que uno quiere en su vida porque te hacen mucho claro, bien y tú les has hecho mucho bien, simplemente hay mucho amor, pero queremos tratar de crear una barrera sin perder la empatía de escuchar a las personas, ¿no? Pero que también claro, aprendan a conocerlo a uno. Porque a veces claro. yo siento que unas personas, los amigos de uno, o a veces mi esposo, él tiene muchas ganas de hablarme de algo importante, de sustancia que está ocurriendo en el mundo, con la política y así, y yo no estoy en ese momento, pero yo sé que yo lo tengo que escuchar, entonces podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Pero hay que encontrar la manera de tener un escudo. Cuando yo digo un escudo no me refiero a una pared, es un escudo que Ujú, lo tienes, no sé, como en los videojuegos, ¿no? Lo tienes en la espalda, entonces ujú, cuando lo tienes que usar, lo sacas y te proteges, ¿no? Pero lo que ujú, queremos es encontrar prácticas que sean efectivas para uno, que te ujú. cree un escudo que te ayude a protegerte en esos momentos y que la gente lo respete.
¿no? Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer, como ese escudo del que yo estoy hablando, no tiene que ser un escudo Claro. físico, no, detente, no te imaginas, de que no, ya va, ¡ah! No, O pero le saca me el escudo refiero, literalmente del bolso. No, sí, exacto, pero hay qué pena. diferentes, o sea, cosas que Mm, yo uso, la respiración es un excelente elemento, y de sí, ejercicio de respiración tienes chorrocientos. Si ustedes tienen curiosidad y dicen cómo ejercicio de respiración, mira, hay aplicaciones en el celular que se llama ejercicios de respiración de prana. Y existen diferentes tipos, diferentes ritmos de respiración para lo que ustedes quieran alcanzar. Ahí le pueden buscar. Pero alguno sí. que yo uso es la respiración, pero como interruptor biológico. Ujú, Cuando uno se siente ansioso, desesperado o no se siente que está en un lugar seguro, mm, la respiración, los ejercicios de respiración te ayudan a sentirte que estás en un lugar seguro, te ayudan a interrumpir por un momento eso que tú estás sintiendo. Entonces, sí, puede ser tan sencillo como inhala 5 segundos y luego exhala 5 segundos, pero hazlo sin pausa. O sea, ujú, inhalo que dure 5 segundos, exhalo que dure 5 segundos, inhalo que duren 5 segundos, exhalo que duren 5 segundos. Si tú estás ujú, en una situación en la que la persona lo que te está diciendo te está drenando y tú haces este ejercicio, uno, no lo van a notar. Es ujú, imposible que se den cuenta que tú lo que estás es respirando. Pero ¿qué es lo que sí, estás haciendo en tu mente? Estás dándote el chance de agarrar claro. energía para poder poner un límite. Entonces, ¿cómo lo haces? Ok, estás respirando, inhalando, exhalando 5 segundos exactamente. Lo haces hasta que te sientes con la energía para decirle, discúlpame que te interrumpa, y de repente colocas tu límite, ¿no? Ujú, Puedes hacer exhalaciones en soplidos, o sea, como cuando uno agarra y hace, ¿sabes? O sea, hacer sí, algún ruido cuando exhalamos, no cuando inhalamos, sino cuando exhalamos. De nuevo, son cosas que si lo haces bajito, exacto, ujú, son cosas que si lo haces bajito, de nuevo, la gente no se va a dar cuenta. Y te digo, yo lo he hecho 800.000 veces y la gente no se va a dar cuenta, porque ellos están en su tren de darle a la cosa, ¿no? Pero yo me tengo que dar energía. claro. Puedes utilizar visualización. También me ha pasado cuando, yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha pasado mucho que cuando alguien está diciendo algo y me lo empiezo a tomar personal o como que ya la línea entre esto es tu problema se empieza a borrar y lo empiezo a sentir mi problema, sientes como el pecho se te infle, como que te quieres parar y quieres como que empezar a discutir, ¿sabes? Ujú. Porque te estás poniendo súper intenso, porque estás dejando que te afecte. La visualización a mí me ha ayudado. La Yo me estás calentando imagino ahí, que a ¿sabes? mis pies les Ujú, salen, exacto, yo me imagino que a mis pies les salen raíces y me empiezo a sentir súper pesada del cuerpo. Entonces me ayuda a calmar. Entonces, son algunos de los ejercicios. Yo no sé qué otros ejercicios tengas tú eh, pues para como agarrar fuerza. Bueno, durante mi vida la verdad es que no tuve, no, no tuve herramientas para lidiar con esas cosas, así que mis respuestas eran simplemente reacciones. Pero luego de Ah, tener bastante experiencia con lidiar con el público y lidiar con ciertas personas, pues mi situación era, por ejemplo, si era una situación con el trabajo, sabes, algo así muy explosivo, yo lo que hacía era automáticamente estar súper presente en mi cuerpo, ¿no? Primero como que sentir realmente que estoy dentro de mi cuerpo, como que, ¿sabes? No mm, estoy, ¿cómo lo explico? No me sentía indefensa, no me sentía dispersa, simplemente estaba ahí, ¿sabes? Como de una forma bastante neutra, ¿no? sí, Y era simplemente mi idea o mi sensación era la de contención de la situación, ¿no? Porque cuando la cosa se sale de tono, ¿no? Lo que queremos es, pues, contener la situación y, pues, bajar ¿sabes? Descalar, ¿no? Lo que decimos. desescalar, Em, sí. exacto. Entonces, mi reacción o mi herramienta, mi forma de lidiar con la situación es no hacerle match al nivel que tiene la persona, es decir, mantener un nivel de Mm, control bastante bajo, que eso también lo saqué de mi madre, ¿sabes? De nuestra madre, ella también hace eso. Que cuando la otra persona está en plan aquí arriba, tú te mantienes aquí, ¿sabes? Aunque la otra persona quiera seguir, ¿sabes? Subiendo y subiendo, el ujú, hecho de que tú te mantengas aquí no les da material para que ellos puedan seguir, sí, ¿sabes? Explotar la cabeza, ¿no? Entonces, sí, ser claro y directo, lo mismo que tú dices, ser claro y directo, en plan de, por ejemplo, me pasó en el trabajo de que llegaba un cliente y empezó a gritar y con los niños ahí, cuando yo tenía mi academia y tal, con los niños ahí, los niños pequeños, y esta mujer empieza a gritar como una demonia, y yo le digo en plan de, intento calmarla primero, y luego claro. la saco de la academia porque le digo, primero y principal, tú no puedes estar aquí, pero esto fue durante el COVID, que toda la gente estaba,
estaba al borde de todo. Sí, la Entonces, ansiedad estaba a millón. claro, a esta persona también le pasó y nada, pues fue eso, simplemente pues intentar con la persona y pues retirarla de la situación, ¿sabes? Si puedo retirarla del negocio, si puedo retirarla del espacio, pues retiro a esta persona del espacio y ya pues lidiaré con esta persona en la parte de afuera, que eso fue lo que hice con ella y tal, y una vez que se fue, pues yo tuve que seguir trabajando, ¿no? La cosa es que luego me costó, por supuesto, volver a un nivel de regulación, ¿sabes? Porque después de haber tenido que lidiar con esa explosión de alguien que, Sí, o sea, ni que fueras mi madre para estarme gritando así, ¿no? O sí, sea, una sí, cosa un poco traumática, ¿no? La gente lo tiene sí, normalizado, pero gritarle a los demás, tú no sabes lo que le haya pasado a esa persona en la vida, ¿sabes? Eh, de verdad. Es más, me acuerdo que una vez una amiga me gritó porque se asustó por algo y yo, mi reacción fue llorar por 3 horas seguidas. O sea, yo no podía parar de llorar. mm, Pero hipear como una niña, ¿sabes? En plan de porque justo esto había pasado después de toda esta situación y tal, ¿sabes? De violencia y tal, de todos esos años. Y ella se asustó por algo y me gritó y yo boom, llorar, 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 llorar. Y era simplemente por eso, por claro, todos los años de gritos ¿sabes? Y de, claro, ¿sabes? Y yo soy una persona sensible a eso, ¿no? Entonces, claro, básicamente, pues, mi forma regulada de lidiar con las situaciones, eso, controlar la situación, de escalar, ¿sabes? Y ya luego yo pues drenar ¿sabes? Mi sí, tensión o lo que sea, ya sea con meditación, con respiración. Cuando tú dices el ejercicio de la respiración, yo de hecho con 5 segundos no me suele funcionar ujú, y no me viene a la cabeza hacerlo en el momento que estoy lidiando con una persona que está pues fuera de quicio, ¿no? mm. Hoy en día creo que sí, lo que pasa es que no tengo gente en mi vida que se salga de quicio y que estén todos locos. Sí. Entonces, ¡Qué bonito! Dilo otra vez. es hermoso, es hermoso. Bueno, hay gente No, que sí, pero estúpido, dilo bueno, otra esa vez. es gente que ya. Que lo digas Pero el otra punto vez. es que ¿ah? Dilo otra vez. Que no tengo gente en mi vida que se salgan de quicio y que sean locos, psicópatas. Sí, 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 la verdad es que Bueno, tal tengo vez gente yo, en mi pero, vida. pero no, No, no de la no, manera negativa. no. No, 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 para nada. O sea, yo no te veo a ti como una persona ni loca ni psicópata, simplemente, ¿sabes? Es que a veces te emocionas y ya está, pues. Es porque no me Este, conoces, no me enteras. bueno, Bueno, todo, es que, a ver, ya, porque perfectos no somos. Yo sé que yo soy la villana en la historia de alguien. Yo sé que yo soy la mala en la historia de alguien, ¿no? Que a final de seguro. cuentas es como tú te estás mencionando, ¿no? Vieron alguna reacción en mí que tal vez no les gustó, no les pareció, pero en ese momento Me esa fue la conocieron manera en un en mal la que momento. reaccioné con las o ellos sacaron esa reacción de mí en ese momento por algo que hayan hecho, ¿no? Ajá, Y lo más seguro es que si yo soy una villana en la historia de alguien, si llego a tener la oportunidad de sentarme con ellos y escuchar por qué para ellos yo soy la villana, yo pudiese claro, entender, ah, claro, pero es que acuérdate que tú dijiste esto, o esto era lo que claro. estaba pasando alrededor, y luego tú viniste y hiciste tal cosa. El punto es que son reacciones a situaciones, ¿no? Entonces, claro, hoy en día yo estoy segura de que pudiese manejar las cosas mejor, pero una tiene que Claro, empezar de mocosa a subir de nivel y tener más inteligencia emocional. No siempre lo hemos hecho bien. claro, yo ya es como que he superado un poco ese deseo de tener una máquina del tiempo. Yo he logrado aceptar, ¿sabes? Las Ah, cosas como sí, son. Lo bueno y lo malo, ¿sabes? Las cosas correcto. positivas, lo que me ayudó, lo que me jodió. Yo he como que ya he Sí. logrado llegar a ese nivel de aceptación, tanto las cosas de nuevo, lo que yo hice mal, lo entiendo por qué lo hice mal, ¿sabes? Y eso me ha Ujú, llevado pues a evitarlo o a no evitarlo, sino a sanar ese comportamiento maladaptivo que tenía, ¿sabes? Inconsciente sí, o lo que sea. Y he logrado pues madurar todas esas cosas que no estaban listas para lidiar con el mundo y las situaciones. Entonces, he sí, logrado aceptar eso. Obviamente que en su momento sentí muchísima culpa, muchísima vergüenza, también muchísima rabia, ¿sabes? De la sensación de injusticia, de si yo hubiera, si yo pudiera, si yo supiera, si sí, yo hubiera sabido. Entonces, entiendo que esa sensación esté ahí, pero no es el punto, no es el mensaje. El mensaje es tienes que sí, aprender qué fue lo que no te gustó, qué fue lo que no te sirvió y sí. encontrar la forma que sí te va a servir y sí te va a funcionar. Como decíamos al Estás principio del pasando episodio. de, estás pasando de victimizarte Claro, a practicar un poquito la metacognición, que es lo que tú estás claro, diciendo, ser capaz sí, de sí, analizar qué fue lo que hiciste y qué pudiste haber hecho mejor. claro, y ya como que no sea una herida, ¿sabes?
caliente, sangrante, horrible, ¿sabes? Sino que Ujú. simplemente, pues, mira, tienes una cicatriz ahí y tal, pero ya entiendes, ¿sabes? De dónde vino, de dónde, ¿sabes? No Sí, es que lo vas a olvidar, no es que no es sí, parte de tu vida ni de tu personalidad, sino que se ha vuelto, sí, se ha sanado, ¿sabes? Y como que te queda esa, digamos, una cicatriz es una marca, no, pero bueno, ese aprendizaje, a mí me gustaría comentarlo como un aprendizaje, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. es un aprendizaje. Es que está A lo bien, mejor tú lo esa estás cicatriz cambiando te a una haces un palabra que tenga tatuaje guay, connotación positiva. claro, a lo mejor esa cicatriz fea te haces un tatuaje guay encima y te queda chulísimo, ¿sabes? O sea, Exacto, entonces, exacto. es muy importante eso, volver a ser, eh, quererte, autocuidarte, ¿sabes? Porque todas esas situaciones, Total. nos llevan a sentirnos, vulnerables, cansados, a Sí. sentirnos mal, culpables, todo ese tipo de situaciones que no son las más, seguras y sanas, ¿no? Em, Ujú. Siempre que hayamos tenido una confrontación o que yo haya tenido una situación, digamos, fuerte, desagradable, que me haya alterado de una forma u otra, cuidarme a mí misma, como meditar, beber agua, dar un paseo. Si tengo alguien y tengo ganas de hablar y tengo alguien con quien hablar, hablar con esa persona también, desahogarme con esa persona. Claro, Obviamente, si esa persona no tiene la capacidad, que me ha pasado también, que esa persona o en ese momento no tengo a nadie disponible, pues el ejercicio, me pongo a hacer ejercicio, ¿sabes? O sea, sí, siempre hay una siguiente forma de volverme a regular y de volver a mi centro, ¿sabes? Porque eso es lo que me va a ayudar a lidiar siempre con la situación que se me haya presentado de claro, una forma consistente con mis valores, con lo que yo quiero claro, ser y con el ritmo que yo quiero que continúe mi vida. Entonces, volver a ese exacto. centro es algo súper importante para mí, especialmente después de un conflicto o Sí, simplemente de haber estado con una persona que me haya hecho sentir de una forma negativa, ya lo haya querido o no, ¿sabes? O sea, hay veces en las sí, que simplemente pues hay gente que te activa un trigger, una cosa, y te hace sentir mal y pues tú, no es culpa de ellos, no es sí, culpa de nadie, simplemente pues pasa. Entonces, sí, volverse a regular, utilizar tus herramientas y tal, es muy importante para poder luego lidiar con esa situación. Digo yo. sí. No sé, Qué digo yo. inteligente es mi Eso hermanita. No me llamo. se les Sí, da. pero acabas de decir, bueno, no acabas de decir, lo vienes diciendo, todo esto que estás diciendo es muy importante porque ahora estamos hablando del último paso, que Mm, es como el protocolo de salida. Es el cómo ya supiste regularte, ya ujú, supiste agarrar energía para protegerte a ti mismo de que no te vuelva a ujú, suceder lo que te ha pasado antes, de claro. que llegas a este límite y luego te sientes mal y luego estás viendo el lado negativo de no haber detenido lo que estaba sucediendo en ese momento, Ujú, pero ahora ujú, falta el protocolo de salida. Y para mí es muy claro. importante porque estamos mencionando personas que amamos y que queremos en nuestra vida y que queremos que ellos estén Ujú, bien, pero nosotros también queremos estar bien. Y es súper claro. importante que recordemos que también hay que buscar una manera en la que ellos también se sientan escuchados y validados. Sobre todo, de nuevo, cuando estamos hablando de gente que queremos en nuestra vida, amistades, Claro. el esposo, la esposa, la familia y así sucesivamente, ¿no? Y O volviendo, o gente que, no podemos sacar de nuestra vida, como una persona con la que sí, trabajamos, o nuestros clientes, exacto, o, ¿sabes? O simplemente alguien con quien exacto, tenemos que lidiar, un vecino, ¿sabes? Algo exacto, que no tienes necesariamente todo el control del mundo en ese momento para exacto. sacar a esa persona de tu vida. Ujú, Exactamente. Entonces, hay que encontrar también maneras en las que podamos nosotros recuperarnos del encuentro que acabamos de tener, pero darles la oportunidad ujú, de que ellos también se sientan escuchados. Y de nuevo, vuelvo al ejemplo de mi esposo, cuando él está hablando de políticas o de las noticias y así sucesivamente, ujú, muchas estrategias que yo utilizo para que él se sienta escuchado, pero que yo también tenga chance de regularme, es decirle que en estos momentos yo no estoy mentalmente dispuesta o a veces le digo, llego como a un acuerdo común y le digo, ¿qué es lo más importante que yo absolutamente necesito saber? ujú, ¿Hay algo que yo absolutamente necesite saber? ujú, Y él, te lo juro, que agarra y resume la cosa y me dice, ¿sabes qué? Sí, o ¿sabes qué? No, la verdad no. Digo, ok, está ujú, bien, muchas otras veces no. Pero las veces en las que sí hay algo que yo debería escuchar porque también me afecta, él lo ujú. resume. Entonces, él tiene la oportunidad de desahogarse, de hablar de algo de lo que le apasiona, y yo tengo la Sí, oportunidad de no sentirme súper llena de información que tal vez puede ser negativa o estresante, que no quiero escuchar. Entonces, está sí. súper bien. Pero Claro, también no otras te cosas, sientes sobreestimulada, ¿no?
Exacto, que es lo Mm, más importante, porque yo no quiero andar con ansiedad durante el día. Yo claro. este año tengo el propósito, desde el año pasado tengo el propósito, pero este año más que nada, tengo el propósito de estar extremadamente relajada sobre las cosas, que lo que yo haga me cause placer. Y estoy muy dispuesta a poner todos los límites que yo tenga que poner y hasta ahora me han funcionado y resulta que la gente que más me importa los ha respetado muy bien. Claro. Entonces ahí es cuando te das cuenta, oye, mira, no era ni tan difícil para la gente que te ama, ¿no? Ujú, Pero también hay otras cosas que uno puede hacer, ¿no? Si estás con un amigo, una persona te está hablando de una situación muy difícil y en esos momentos no puedes escuchar, puedes reconocer que están pasando por una situación difícil y los puedes abrazar y les puedes decir, perdóname, lo que pasa es que yo ahorita en este momento no tengo la capacidad mental para escucharte de la manera en la que tú te lo mereces. ¿Qué te ujú, parece si hablamos de otro tema y ya más tardecito en el día me llamas o yo te llamo y seguimos con el tema? Perdóname, es que claro, te quiero escuchar como te lo mereces, pero ahorita no tengo la oportunidad de hacerlo capacidad. como quiero Mm, hacerlo. sí. Exacto. Y muchas veces, de nuevo, cuando la gente te ama, la gente te conoce y te entiende, ¿no? Ujú, Entonces hace que se sientan escuchados y dicen, va, vamos a detenerlo, vamos a cambiar de tema o hablamos luego. Y la verdad es que claro. es una manera muchísimo más sana. Pues, o sea, ¿qué es lo que es importante? Y de esto me he dado cuenta con mi esposo. Habla siempre en primera persona. Habla de tu necesidad y no de la intensidad de los demás. O sea, Mm, yo le digo, en no tengo estos por qué momentos hacerlo sentir yo, mal. Ujú, exacto, estamos hablando de mis sentimientos porque ellos no tienen la intención de hacerme sentir de esa manera. Yo, por la razón que sea, me siento así. Tengo que hablar es claro, de mí. Le digo, no tiene nada que ver contigo. Soy yo, pero dame chance, ¿no? claro. Para que la gente te entienda mal. Y ya, de nuevo, no dejes la conversación abierta, porque esa era la última parte que a mí me faltaba y que mi esposo se sentía como que, bueno, entonces yo me quedo aquí y no puedo seguir con el Claro, tema. en Le plan, digo, no, vamos ujú, a hablar de eso más tarde. Dame chance que termine de desayunar o que después de que medite y lo hablamos que voy a tener más energía. Y él claro, se espera y lo hablamos y él se siente, tú ves automáticamente, yo no le tengo que preguntar que si se siente mejor. Él se siente mejor porque yo lo veo como se siente. claro. Y es algo que también me ha pasado a veces contigo, ¿sabes? De que, especialmente cuando empezamos toda la idea del podcast y todo esto, a veces tú venías con, wow, hermana, una cantidad de información que yo no tenía la capacidad en mi vida, ¿sabes? Ni cuando tenía las neuronas fresquitas, de procesar esa información. Y me acuerdo de eso, que practicamos la comunicación, de decir en plan de, wow, me estoy agobiando, me estoy agobiando. A veces, de hecho, Ujú. tuvimos una sola, medio, ni siquiera una discusión, sino una conversación seria en plan de porque era yo la que estaba agobiada. Y entonces yo estaba reaccionando de una forma, ¿sabes? Demasiado emocional y Paola en plan de, no, mamita, ven acá, no, mira, es que tú te sientes culpable. Y yo en plan de, yo en plan de, y luego sí, dije, no, sí, es verdad, sí me siento culpable, me siento estresada porque, claro, ¿sabes? Esta Sí, situación me la estoy manejando bien y claro sí. que sí que no. Entonces, Y nota que no te lo dije, porque cuando yo te estaba diciendo eso, de que en estos momentos tú lo que te sientes es culpable, yo te vi la cara de sí, 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 agarrándote las perlas, pero sí, luego sí, tú me vale, dijiste después de los días, no, sí, sí me sentí claro. así, así, yo no dije nada, yo dije, ok, ella Es misma que es encontró su eso, o camino. sea, yo agradezco mi capacidad de, aunque mi primera reacción sea X, ¿sabes? No quedarme Ajá, necesariamente con esa reacción, sino que realmente lo pienso, especialmente cuando es una relación con alguien que me importa mucho y que es alguien esencial en mi vida, ¿no? Entonces, esa situación pues también ayuda mucho a otras personas, ¿no? Entonces, también cuando tú te das cuenta de que la otra persona, su situación, el agobio que ellos a lo mejor tienen contigo, no es contigo, en realidad es de ellos, entonces también ayudar a reconducir esa situación también te libera a ti de esa, claro, de esa, de esa interacción, ¿no? Que realmente no te corresponde, ¿sabes? O sea, tú no tienes, sí, o sea, tú no tenías por qué estarte aguantando mi estrés de mi falta de organización, ¿sabes? Y de una forma muy gentil y, ¿sabes? Pero firme, ¿sabes? Severa pero cariñosa, me lo hiciste entender, ¿sabes? Y luego yo, en plan, ok, sí, es verdad, sí, es verdad, tienes razón. Pero sí, en y no principio tuve muy que bien. decirte, ah, ves, yo te dije, porque es que no es necesario. No, a No, no, final no, de no, cuentas, el hecho que hayas no. tenido la capacidad de tú misma darte cuenta y regularte por Claro, ti, por tu bien, porque te hace sentir mejor, más sana, más claro. tranquila, ya con eso es suficiente. No, y tú te sientes bien también porque dices, ok, Claro, esta pana ya entendió que no me va a estar echando a mí la culpa de sus cosas, ¿sabes? Entonces ya como sí, que quedamos todo en paz, quedó todo en orden, ¿sabes? Y eso es lo hermoso de la comunicación, ¿sabes? O sea, sí, cuesta un montón, cuesta al principio cuesta, pero como todo, se te va haciendo más fácil. Y sí.
cuidarte a ti misma es cuidar a los demás también, ¿sabes? O sea, porque Exacto. si te quedas sin nada, si te drenan toda tu energía, ¿sabes? O lo dejas todo, ¿sabes? On the dance floor, mentira, en cualquier interacción así random del día, ahí está bien. Sí, me dio en el dedo, no importa. En el dedo chiquito, que es peor, pero estoy Uh. bien. Bueno, acuérdate de hacer las respiraciones de parto. No, mi esposo me enseñó una frase cuando uno se pega así y que te duele toda la cosa, o que te molesta mucho el nervio, ya pasó lo peor. Entonces en mi Mm. mente cuando me pego, en vez de hacer "¡Ah!", digo, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, y literalmente te deja de doler. Eh, yo a veces lo hago, pero otras veces simplemente pues digo un montón de palabrotas y ya está. Y hago la respiración de Ah, Peter eso Griffin. también sirve. Ey, está científicamente comprobado, gente, que decir groserías te ayuda a aguantar el dolor, a tener un poquito más de paciencia. A veces hay que soltar sapos y culebras por la boca. Terapéutico. Como dice Eh, RuPaul, if you don't love yourself, then how the hell are you gonna love another? Creo que eso era lo que decía, ¿no? sí, 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 no, y yo mucho respeto a RuPaul, pero no tiene nada de razón con lo que está diciendo, así que nada. Em, no, porque a veces tú no necesitas quererte a ti mismo, ¿sabes? Súper genial para que los demás te quieran, ¿sabes? A veces la gente te quiere y ya está. Sí, Aunque no te quieras sí, tú mismo, la gente te quiere y ya está, y eso también es muy bonito. sí. Así que RuPaul tiene razón, ciertas cosas. Bueno, Ey, eso ya es otra cosa, ya, RuPaul es genial, pero no es perfecto. no, 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 seamos reales, Exacto. seamos reales. Sashay away. ¿Cuál es tu Ajá. takeaway? Mi takeaway es uh, que tenemos el control, tenemos la capacidad Mm, de lidiar con situaciones difíciles, con personas difíciles, aunque la persona difícil estemos siendo nosotros en ese momento, tenemos esa ujú, capacidad, ¿sabes? De simplemente pues utilizar las herramientas que tenemos. Tenemos que respirar, tenemos que centrarnos, tenemos que hacernos el autocuidado, poner esos límites desde el amor, desde el respeto, desde la profesionalidad, ¿no? Pero básicamente, pues llegar a ese punto de decir en plan de, ¿ok? Pero sin el tonito de ansiedad, en plan de, ¿ok? sí, ¿Sí? Ok. Ah. Ese es mi exacto. takeaway. Ese es mi takeaway porque es algo que yo sentí que no tuve por muchísimos años de mi vida y ahora Sí, lo tengo muy claro que sí que lo tengo, ¿sabes? Aunque no lo sí, necesito en este momento, sé que puedo lidiar con esas situaciones. exacto. ¿Y cuál es el takeaway de ustedes? Háganoslo saber. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Búsquenos en cómo es como mi hermana, perdón, ¿Cómo es mi y nos hermana? van a encontrar. Es como mi Es hermana. como mi hermana. Así. Pero ¿Cómo nos es? pueden encontrar buscándonos como ¿Eres es como como mi mi hermana? hermana. Para aquellos que nos estén viendo en YouTube, pues ya saben que estamos en las otras redes. Para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando por Spotify, ya sabemos que estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en otros lados. Entonces, simplemente tipeen, es como mi hermana y nos van a encontrar, ¿no? Y si escucharon algo Sí. en este episodio que les haya hecho bien, que sientan que lo necesiten, guarden el episodio, véanlo de nuevo. Acuérdense que lo que uno repite se convierte en mantra, ¿ok? La Ujú, mayoría de las voces son las voces repetidas, no muchas ujú, veces es la mayoría. Entonces, ujú. hagan eso. Si saben que hay alguna persona que pudiese beneficiarse de este episodio, que está pasando por alguna situación y que pudiese mejorar, que pudiese sentirse mejor y agarrar fuerza, compártanle este episodio. Para esto es para lo que estamos, para ayudarnos entre todos. Sí, a lo mejor también tienen alguien en su vida que tienen esa interacción difícil. A lo mejor este episodio es un buen punto de partida para tener esa conversación de cómo lidiar y no chuparse la energía el uno al otro. ¿Sabes? Eso también parece una buena idea. Ujú. Y si eso pasa, por favor, nos lo comentan. Yo, va, o sea, me encantaría saber. Entonces, nada, chiquis, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos escucharles y oír todas sus opiniones y sus chismecitos. Bye. Bye.